Shalom a todos, bienvenidos al canal, soy Ahmed Naharwadi. Vayamos al libro de Génesis capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, versículo 5, y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Yahweh, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Hashem la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa condición del mundo antediluviano es la misma condición del mundo actual. Dice Lucas 17:26, y como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujeres, y las mujeres tomaban maridos, hasta el día en que Noé entró al arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Estamos viendo que lo que sucedió antes del diluvio son los mismos problemas sociales que están sucediendo hoy en día. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Los hombres se multiplicaron, y el versículo decía, viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, eligiendo entre todas. Vamos a analizar este pasaje. ¿Quiénes son los hijos de Yahweh? Si nosotros tomamos a Génesis 5, vamos a encontrar que los hijos de Yahweh son los descendientes de Set. Usted lo encuentra en Génesis 5. En Génesis capítulo 4 están los descendientes de Caín. Ahora Gálatas 4:4 dice, mas viniendo el tiempo cumplido de Yahweh, envió a su hijo hecho de mujer, hecho súbdito a la Torá, para que redimiese a los que estaban debajo de la Torá, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto somos hijos, Él nos envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Aquí podemos ver en Gálatas 4:4-6, que los hijos de Yahweh son aquellos que fueron redimidos y recibidos como adoptados para el reino de Yahweh como hijos de Yahweh. Entonces Yahweh envía al Ruach HaKodesh, su Hijo, para que Él habite en nuestros corazones. Entonces podemos decir que no todos nosotros somos hijos de Yahweh. Todos somos criaturas del Creador. Los hijos son aquellos que han aceptado al Salvador como su Salvador personal. Como dijo Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio autoridad de ser hechos hijos de Yahweh, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne, es decir, los que nacen de la carne, producto de la relación sexual entre la mamá y el papá, esos no son hijos de Yahweh. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, es decir, por nacimiento físico, ni con deseo sexual, ni de voluntad de varón, mas de Yahweh. Es decir, la Biblia nos está diciendo que los hijos de Yahweh son aquellos que reciben a Yahweh en sus corazones, lo cual produce un nuevo nacimiento en la vida. Y al nacer de nuevo, entonces Romanos capítulo 8 y el versículo 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Ruach, el Espíritu de Yahweh, los tales son hijos de Yahweh. Ahora pregunto, ¿quiénes son los hijos de Yahweh? Las personas verdaderamente convertidas, las personas que son guiadas por el Espíritu Santo. Y me gusta como dice el original griego, porque todos los que están siendo continuamente guiados, esa sería la traducción, no son los que son guiados, dicen los que continuamente siguen guiándose. Esos son hijos de Yahweh. Ahora pregunto, ¿puede una persona que tenga más de una esposa o que se deleite en los vicios de este mundo ser un hijo de Yahweh? No, porque según la Biblia dice Efesios capítulo 2, versículo 1-3, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo, es decir, antes de la conversión, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, es decir, a Satán, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. O sea, tan pronto como nosotros nacimos en este mundo, nos convertimos automáticamente en hijos de ira, y nuestro padre era el diablo. Eso dice Efesios 2, 1-3, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces nosotros nacimos y crecimos siendo hijos de ira.
teniendo por padre al diablo. Pero cuando nosotros nos entregamos a Yahshua, entonces nuestra vida automáticamente pasa a ser la vida del Mashiach y en consecuencia Yahweh nos adopta como hijos suyos. Por eso es que no todos somos hijos de Yahweh. Todos somos criaturas del Creador, pero hijos de Yahweh es aquel que ha aceptado a Yahshua de todo corazón y ha vivido la misma vida que vive Yahshua en su propia vida. Porque la persona no solamente es hija de Yahweh, sino que también expresa la vida y la dirección del Ruach HaKodesh en él. Ahora pregunto, ¿quiénes son los hijos de Yahweh que menciona Génesis capítulo 6 y el versículo 2? Son todos aquellos que han nacido de nuevo. Ahora, ¿quiénes son las hijas de los hombres? Las hijas de los hombres son lo contrario. Son los descendientes de la carne, los descendientes de Caín. Son los que hacen la guerra a Yahweh a través de sus hijos en esta tierra, los que están realmente convertidos. Por eso Génesis 11:5 dice: y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hermanos, las hijas de los hombres son las descendientes de Caín. Ellas eran hermosas y los hijos de Yahweh, en este caso los seguidores del Mashiach, pusieron su vista en las hijas de los hombres porque ellas eran hermosas. Y ahora, ¿qué tenían esas mujeres que les llamó tanto la atención a los hijos de Yahweh? Los descendientes de Set fueron llamados hijos de Yahweh. Los de Caín fueron llamados hijos de los hombres. Cuando los hijos de Yahweh se mezclaron con los hijos de los hombres, los primeros se corrompieron. Perdieron mediante la influencia de sus esposas su carácter santo y peculiar y se unieron con los hijos de Caín para practicar la idolatría. Muchos dejaron de lado el temor de Yahweh y pisotearon sus mandamientos, pero unos muy pocos obraron justamente. Estos eran los que temían y los que honraban a su Creador. Ahora, ¿cuándo es que la tierra se dañó? ¿Cuándo la tierra se corrompió? Cuando los hijos de Yahweh se enamoran de las hijas de los hombres. Es decir, los descendientes de Set, el sustituto de Abel, esos hijos de Yahweh se enamoraron de las mujeres impías, descendientes de Caín, como está en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahí están las hijas, las descendientes de Caín, y esa unión mixta de los hijos de Yahweh con las mujeres impías que no temían a Yahweh dio como resultado la idolatría. Y la idolatría, es decir, pisotearon los mandamientos de Yahweh. Ahora, ¿qué dijo Yahweh cuando vio a su pueblo casándose con las hijas de los hombres? O sea, las hijas de Caín. Dice Génesis capítulo 6, versículos 3 y 4, y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carnal, mas serán sus días 120 años. Yahweh determina el tiempo de gracia entre los hijos de Yahweh y las hijas de los hombres. Y por haberse casado los hijos de Yahweh con las hijas de los hombres, produce lo que dice el versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se allegaron los hijos de Yahweh a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Cuando los hijos de Yahweh se casaron con las mujeres impías, las descendientes de Caín, dice el versículo 4 que esa unión produjo gigantes. La palabra gigante en el idioma hebreo es Nefilim, y Nefilim no solamente significa gigante en tamaño, sino que también significa violento, o sea, eran gigantes en la violencia. Por eso ellos fueron llamados varones de renombre. ¿Dónde podemos encontrar esta frase, varones de renombre? Vamos a ver el libro de Números, el capítulo 16, verso 2. Dice: y se levantaron contra Moisés, voy a leer desde el 1, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coar, hijo de Leidí, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y Jom, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del concilio, varones de renombre. Fíjense que esta misma frase que produce los gigantes de Génesis capítulo 6, versículo 4, que se llamaban varones de renombre, son los mismos que aparecen en el capítulo 16 del libro de Números. Varones de renombre. ¿Por qué de renombre? Porque Coré, Datán y Abiram se rebelaron contra Moisés e le hicieron la guerra a Moisés.
protestaron contra Moisés, acusaron a Moisés, y Moisés era un símbolo de la palabra de Yahweh andante, era un símbolo del Mashiach, y como a él se le hizo la guerra, ¿quiénes hicieron la guerra? Precisamente 3 hombres. Como al final de la historia, 3 poderes le van a hacer la guerra al pueblo de Yahweh, o al Moisés espiritual, al pueblo remanente. Así como hubo 3 enemigos que se levantaron contra Moisés, llamado Coré, Datán y Abiram, al final de la historia de la humanidad, el dragón, la bestia y el falso profeta se van a levantar también contra el Moisés espiritual, ese Moisés que recibe los 10 mandamientos, ese Moisés que guarda el sábado, ese Moisés que enseña la doctrina del santuario, ese Moisés que enseña a vestir perfecta y correctamente como un hijo de Yahweh, ese Moisés que corrige los defectos de las hijas de Yahweh, ese Moisés que dirige al pueblo por el desierto, símbolo del pueblo remanente. Y al final de la historia, estos 3 poderes son 3 poderes de renombre: el dragón, la bestia y el falso profeta se van a levantar contra el Moisés espiritual, que pone en alto la Torá de Yahweh. Así como Moisés del Antiguo Testamento puso en alto la Torá de Yahweh, el sábado y el santuario y el juicio, la congregación final, el pueblo remanente, tiene que guardar la Torá, el sábado y enseñar el juicio y el santuario. Ustedes saben por qué muchas hermanas y muchos hermanos visten indecorosamente, porque no han entendido el asunto del santuario. Cuando el pueblo de Yahweh entiende lo que es el ministerio del santuario, cuando la congregación, la Kehilá, entiende la función del sumo sacerdote en el santuario, entonces nosotros comenzaremos a vestir como seguidores del Mashiach, porque el sumo sacerdote también tenía que vestir en una forma con buena compostura, que no podía en ningún momento enseñar sus piernas. Entonces, para comprender, varones de renombre son los que se levantan, los que se rebelan contra el sábado, son aquellos que se rebelan a la santa palabra de Yahweh. Varones de renombre son aquellos que siguen las pisadas de Caín a través de la idolatría. Génesis capítulo 11 y el versículo 1 al 4. Era entonces toda la tierra de una lengua y de las mismas palabras, y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en tierra de Sinar, esto es Babilonia, y se asentaron allí, y dijeron unos a otros: vayan, hagámonos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les fue el ladrillo el lugar de piedra, y el asfalto el lugar de mezcla. Vamos, edifiquémonos una ciudad cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos. Estos hombres eran famosos, pero famosos en hacer la maldad. ¿Y qué fue lo que corrompió la sociedad en el tiempo de Noé? Lo que corrompió esta sociedad fue que los hijos de Yahweh se casaron con las hijas de los hombres, o sea, con las hijas de Caín. Igual que hoy día, muchos hermanos se están casando con las moabitas, muchos hermanos se están casando con las madianitas, o muchos hermanos tienen de novia a las descendientes de Caín, y de 10 matrimonios, 9 es dominado por las hijas de Caín. Entonces, ¿por qué arriesgarnos en casarnos con mujeres que no temen a Yahweh, ni tampoco guardan sus mandamientos? Por eso, hermanos, que la Biblia habla bien claro que lo que corrompió y lo que trajo el diluvio, que los hijos de Yahweh se casaron con las hijas de Caín, y esto corrompió la tierra en gran manera. Fue tanta la corrupción de Génesis 6:5 que vio Yahweh que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Yahweh, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró la tierra y estaba toda corrompida, porque toda carne había corrompido su vida, toda carne había corrompido sus pasos. Para que ustedes vean quiénes son las hijas de los hombres, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 5. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quiénes edificaban la ciudad de Babilonia? Los hijos de los hombres. Pregunto, ¿eran buenos o eran malos? Eran malos. En Génesis 6:2 dice: y viendo los hijos de Yahweh que las hijas de los hombres. Esto nos está especificando quiénes son las hijas de los hombres en Génesis 11:5. Ahora usted va a preguntar, ¿por qué se cambia la expresión hijas de los hombres por la expresión hijos de los hombres? Porque Yahweh quiere enfatizar que las relaciones mixtas, o sea, de un seguidor del Mashiach con un mundano, ese matrimonio es malo ante Yahweh. Ahora, Set tenía una estatura más noble que Caín o que Abel, y se parecía mucho más a Adán que cualquiera de sus hermanos. Los descendientes de Set se habían apartado de los malvados descendientes de Caín. Aquellos atesoraban el conocimiento de la voluntad de Yahweh, mientras que la raza impía de Caín no manifestaba ningún respeto por las cosas de Yahweh. Pero cuando los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra,
los descendientes de Set vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran muy hermosas y se tomaron esposas escogiéndolas de la raza idólatra de Caín. Así se apartaron de Yahweh y lo desagradaron. ¿Qué fue lo que pasó? Se casaron con las hijas de Caín, que eran idólatras, y esto produjo el desagrado de Yahweh. Ahora las hijas de Caín influyeron en los hijos de Yahweh y terminaron siendo hombres que servían al diablo, porque la Biblia dice que fue muy grande la maldad de los hombres en la tierra y que todo designio, todo pensamiento, toda la intención del corazón de estos hijos de Yahweh era de continuo solamente al mal. Y el versículo 12 dice: y miró Yahweh la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda, aquí no dice una parte, dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Los hijos de Yahweh dejaron las buenas nuevas de salvación, dejaron al Adón y se fueron a idolatrar con las hijas de Caín, a otro Dios que no era el Elohim viviente. Desde Adán hasta el día que cayó el diluvio, hubo transcurrido 1656 años. Y si tomamos esos 1656 años, la tasa promedio de procreación, según Génesis 6:12, dice que toda la tierra estaba poblada y tenía más habitantes que ahora. Ahora mismo, el mundo tiene aproximadamente 7.000 millones de habitantes, pero la Biblia me dice a mí que antes estaba toda habitada. No existía ningún pedazo que no estuviera habitado. No existía el desierto del Sáhara, no existía el desierto del Gobi, no existía el desierto de Arizona, no existía Groenlandia, ni los países de Escandinavia como Alaska, ni tampoco existía Siberia. Toda la tierra estaba poblada, era un solo continente que luego se partió en 5 después del diluvio universal, que después despedazó en varias partes el único continente. Y termina el diluvio dividiendo un continente en 5 y muchas islas y islotes. Mira lo que dice la Biblia en Génesis 6, 8 y 9. Empero por encima de todo eso, Noé halló gracia en los ojos de Yahweh. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Yahweh caminó Noé. El verbo caminar es falak, y falak es caminar continuamente. O sea, la traducción tendría que ser: Noé caminó con Yahweh continuamente. No hubo ningún segundo que él no estuviera caminando con Yahweh. Y caminar con Yahweh significa obedecer a Yahweh y sus mandamientos. Y en medio de más de 6.000 millones de personas, en Génesis capítulo 7, versículo 1, dice: y Yahweh dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo en esta generación. O sea, el único justo era Noé. Noé y su familia se contaban entre los justos que había, los justos antes del diluvio. Génesis capítulo 5. Tenemos a Set, a Enoc, a Cainán, a Mahaleel, a Jareb, a Enoc, a Matusalén, a Lamec, a Noé. Génesis 5, léalo entero. Ahí están los justos, los pocos justos que tuvimos en ese tiempo, los que guardaban el sábado antes del diluvio. Y esa corrupción que hubo en ese tiempo fue por haberse casado con las hijas de Caín. ¿Qué tenían esas hijas de Caín? ¿Qué conocimiento poseían que corrompieron a los hijos de Yahweh? Esas hijas de Caín vamos a estar hablando en el próximo estudio. Desde ya te pido que tú te suscribas al canal, que me des un like, para así yo poder estar hablando de este y de otros temas. Que Yahweh te dé shalom.